Y pues bueno, ya les adelantamos que hoy es miércoles del Libro del Monero y ya está aquí Hernández. ¿Cómo estás, Hernández? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Caro? Bien, cansadilla y todo, pero bien, al pie, al pie. Muy ¿Tú qué bien. tal? ¿Cómo va tu semana? Bien, con mucho trabajo como siempre. Y ahora ya también mi trabajo es leer. Pues está bien, ¿no? O sea, si no, ¿qué haríamos tanto tiempo sin leer? Dime. Pues sí. Y fíjate que, no sé si te ha pasado que de repente descubres a un escritor o escritora que te gusta mucho y dices, wow, ¿no? Es el descubrimiento del año. Y a mí me pasó el año pasado, en 2023, hubo una escritora que me pareció que fue así como el gran descubrimiento de ese año, y pues les quiero platicar de ella. Ella la conocí por este libro que se llama Ayer. Okay. Ella se llama Agota Christoph, que es una escritora, murió ya en 2011, una escritora que nació en Hungría, pero a los 20 años se fue a Suiza por cuestiones políticas, salió de su país, se fue a vivir a Suiza y estuvo, pues creo que como 20 años sin aprender el idioma. Ella seguía hablando su idioma natal, pero después ya aprendió y sus libros los escribió en francés. Okay. Este es uno de sus libros, fue el libro con el que yo la conocí y me gustó muchísimo, me llamó la atención. Y aquí me enteré pues que ella tenía una trilogía por la que era muy famosa. Y entonces me puse a investigar ¿Cuáles son? Y es esta. La trilogía ya se ha editado junta, aquí vienen los 3 libros, las 3 novelas, con el título de Klaus y Lucas. Y lo edita en español El libro del asteroide, con traducción de Ana Herrera y Roser Verdaguer. Realmente son tres novelas en una. La primera se llama El Gran Cuaderno, la segunda se llama La Prueba y la tercera se llama La Tercera Mentira, que fueron escritas a lo largo de más o menos unos 15 años, creo, algo así. Aquí está, mira, El Gran Cuaderno se publicó en 1986, La Prueba en 1988 y La Tercera Mentira en 1991. ¿De qué va? Pues la primera novela, El Gran Cuaderno, los protagonistas son Klaus y Lucas, precisamente, que son 2 hermanos gemelos, son 2 niños de aproximadamente unos 7, 8 años, que su mamá los va a dejar con su abuela. Esto es en un país en guerra. Nunca se dice qué país, nunca se dice qué guerra, pero uno deduce que es pues Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Los va a dejar con la abuela y entonces toda la primera novela, El Gran Cuaderno, es como lo que ellos narran desde su punto de vista. De hecho, está escrito en la primera persona de plural. Siempre es nosotros y todo lo que ellos cuentan. Dice, por ejemplo, la abuela es la madre de nuestra madre. Antes de venir a vivir a su casa no sabíamos que nuestra madre aún tenía madre. Nosotros la llamamos abuela, la gente la llama la bruja. Ella nos llama hijos de perra. Ese es el tono. Es la abuela, la bruja es una mujer muy terrible, muy cruel, los trata fatal. Ellos siempre están juntos e incluso hacen, sus juegos son maneras que ellos tienen para lograr la sobrevivencia. Entonces ellos mismos se golpean para lograr la insensibilidad, para ya no sufrir cuando sean maltratados. Y todo es desde el punto de vista de ellos. Es una narración muy cruda, escrito con un lenguaje muy objetivo. Incluso ellos mismos dicen, no podemos nosotros describir las cosas involucrando lo que sentimos, porque eso no sería la verdad. Tenemos que describir las cosas tal como son, de manera cruda. No podemos decir, fulanito es buena persona, porque no sabemos si con nosotros es buena persona y con otras personas no lo es. Entonces decimos, fulanito nos regaló esto. Pero no podemos ser totalmente objetivos. Y tratan de buscarlo. Hay mucha crueldad en la relación con la abuela y con los otros personajes del pueblo donde viven. Y
yo creo que eso los hace a ellos no ser personajes malos ni inmorales, pero sí son como amorales, o sea, todos desde un punto de vista así como desprovisto de cualquier adjetivación, ¿no? Es la primera novela, no quiero contar qué es lo que sucede, pero en la segunda novela se separan, ellos siempre están unidos. Toda la primera novela, te digo, es un nosotros siempre, ¿no? Para la segunda novela se separan y ya todo desde el punto de vista de uno de los hermanos, aunque la segunda novela cambia la narración y entonces ya es en tercera persona. Y es ya más bien la historia como de este lugar, este pueblo, la relación que tiene el hermano que se queda ahí solo, siempre añorando la presencia de su otro hermano. Ya obviamente ya no son niños, ya no es niño, ya es adulto. Y la relación que tiene, hay mucho de literatura y de lenguaje en este segundo libro. Y lo tercero ya es una cosa muy rara, porque ya es como un poquito el cuestionamiento de los dos libros anteriores. Okay. Y entonces te das cuenta de que todo lo que pensaste al leer los primeros dos, no sabes si fue cierto o no fue cierto, si es real o qué pasa, si eran dos personajes, Klaus y Lucas, o si solamente era uno. Porque además, si te fijas, Klaus y Lucas son un anagrama. Las mismas letras de Klaus son las mismas letras de Lucas. Y entonces estas tres historias pues forman esta trilogía. No quiero dar a propósito muchos datos porque sería así vender las historias, ¿no? Pero son tres libros bien interesantes, sí conforman una trilogía que se puede leer por separado, pero que tiene mucho sentido leerla junta. Qué bueno que se hizo la edición con las tres novelas. Y te descubren a una escritora muy, muy impresionante. Ella, te digo, se fue a vivir a Suiza, tardó mucho en aprender el idioma francés. Esta idea de escribir en un idioma que no es tu idioma materno, pues sí, yo creo que crea un tipo de literatura sui generis. Y ella tiene varios libros. Me puse a buscar otros libros que ha hecho. Encontré estos dos. Que son 25 cuentos. Dice, los 25 cuentos despiadados de Agatha Christoph. Se llama Da Igual. Que son cuentos muy, muy, muy breves. El libro es muy chiquito. Pero muy, muy interesantes. Y este otro, ¿Dónde estás, Matías? Que es un cuento y una breve obra de teatro. La obra de teatro se llama Line el tiempo. Line el tiempo y ¿Dónde estás, Matías? Realmente es bien interesante la literatura de Agatha Christoph. No tiene muchos libros. Sé que tiene un libro que es, creo que de los primeros que escribió, que es autobiográfico, que se llama La analfabeta, donde cuenta ella esto de que llega a un país sin conocer ese idioma. Ella no es que lo haya estudiado en una escuela o algo, sino que lo aprendió por medio de su hijo que tomaba clases, ¿no? Y ella sí lo fue aprendiendo. Cuando llega a Suiza estuvo, creo que 5 años sin hablar el idioma, trabajando en una fábrica de relojes, en la que estaba totalmente aislada y no podía hablar con nadie por el ruido que había en la fábrica. No había manera de comunicarse con nadie, ella no conocía el idioma, en fin, es una historia bien interesante tanto de la escritora como de cada uno de sus libros, pero el que recomiendo todos, o bueno, por lo menos todos los que he leído, que son estos 4, pero sobre todo la trilogía de Klaus y Lucas. ¿Encuentras como algún hilo conductor o algo que, digamos, sea particular en la autora en todos estos? O sea, ¿algún...? Sí hay temas recurrentes. Por ejemplo, en la novela de ayer, el personaje tiene mucho que ver con ella. Es un personaje que está exiliado, que incluso se cambia el nombre, que trabaja durante un tiempo en una fábrica de relojes. Okay. Entonces sí hay mucho de ella en todos sus textos. Y el lenguaje tiene mucho que ver. Todas estas historias de posguerra también tienen que ver. Estas historias de, finalmente Hungría pues fue un país invadido por la URSS. Todo esto es importante en su obra y ella lo refleja.
Okay. Y también, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención de lo que decías de esta trilogía es de esta parte de la objetividad, como esta dificultad que decías, ¿no? Como al principio en la primera y que después lo pone en duda por lo que dices de los otros. ¿Crees que esta también como amoralidad o no... sí, como quizá no definir a los personajes en general en un tono moral, ¿también lo ves en el resto de los libros? Sí, hay una distancia en la narración y te describe las cosas aparentemente sin juzgarlas, pero sí hay inevitablemente una valoración, ¿no? Pero es un lenguaje muy, muy específico, muy descriptivo, pero de manera muy escueta. Sobre todo en el primer libro de la trilogía, en el del Gran Cuaderno, porque es mucho como hablan los personajes, los niños, que son como si fueran unos niños, pero ya muy endurecidos por las experiencias que viven, y como si fueran ya adultos, ¿no? Te digo que pues ellos mismos... De procurarse ellos mismos. Sí, ellos mismos se procuran el dolor para poder aguantarlo. Y se enfrentan a cosas muy fuertes. Hay un padre, un sacerdote, pues, en el lugar que obviamente abusa, ¿no? Como muchos casos de estos sacerdotes. Hay una adolescente que también ha sufrido mucho y tiene una relación con ellos, en donde cada quien ve por sus propios intereses, ¿no? Y todo esto, te digo, en el contexto de la guerra y de la invasión en este país que, te digo, nunca se aclara quién es, pero queda claro que, pues por lo que conocemos de la autora, pues que es Hungría en la posguerra. Que pues suenan interesantes. Sí, y es fuerte. Y entonces pensando en estas infancias tristes, crueles, que tienen que ver mucho con la guerra, recordé, y es lo que quiero recomendar en la parte de novela gráfica, una serie de uno de los más importantes historietistas españoles, que es Carlos Jiménez, y es su serie que se llama Paracuellos. Okay. Paracuellos no es una novela gráfica, son historias de una página, cada una, de la experiencia que tuvo el propio Carlos Jiménez siendo niño en un centro de asistencia social en Madrid, en un lugar que se llama Paracuellos de Jarama, por eso se llama Paracuellos la serie, que se llama Auxilio Social, se llamaba, y era un centro de asistencia del franquismo, que tuvo un papel muy deleznable en el periodo franquista, porque incluso se robaban a los hijos de los republicanos, de las mujeres republicanas que estaban presas, por ejemplo. Un poco como esta historia de los desaparecidos en Argentina, donde también se robaron a los hijos de los desaparecidos, acá también a los hijos de los presos republicanos, de las mujeres presas, y había un tráfico de niños. Y había huérfanos y había gente que había estado ahí, como el propio Carlos Jiménez, que vivió ahí de niño, porque su padre muere cuando él acaba de nacer. Su madre estaba muy enferma, y entonces él vivió muchos años como niño en este lugar. Entonces son historias muy fuertes, en donde se ve pues la represión de los padres, de las mujeres que atendían estos lugares, el rencor social, la envidia de los mismos niños, cómo reflejaban los niños todas estas cosas tan fuertes de las que eran pues que sufrían, ¿no? Y lo reflejaban entre la relación entre los mismos niños. Unas historias terribles, pero contadas magistralmente por Carlos Jiménez. Estos está un poquito más difícil de encontrarlos, aunque se encuentran en línea en estos portales donde se pueden comprar libros. Yo tuve la suerte que esta edición me la regaló Ríos. Un día estaba en su casa y la vi que la tenía en su librero, y le dije, wow, tienes todo Paracuellos. ¿Pero tú ya lo conocías antes? Ya tenía yo estas que había ido comprando poco a poco en saldos, en librerías y cosas así, que ahora ya no los he encontrado últimamente, pero por ahí de los años 90 los encontraba en los saldos de Gandhi y cosas así, en los saldos del sótano. Pero entonces vi esta. Y dije, qué maravilla. ¿Le dijiste, tienes todo? Y me lo regaló, me dijo, llévatelo.
Wow, entonces le tengo mucho cariñito, pues porque aparte que es un tesoro tener todas las historias de Paracuellos de Carlos Jiménez, pues es un regalo de Ríos y lo guardo con mucho gusto. Entre las imágenes que estamos viendo, hay una por ahí donde está Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, te digo, es uno de los más importantes historietistas. Hay una donde está con un muñeco de Paracuellos, con uno de los personajes de Paracuellos. Seguramente alguien se lo hizo y se lo regaló. Ya está por los 84 años Carlos Jiménez y sigue activo. Sigue activo y es de veras que uno de los historietistas más importantes. Tiene decenas de novelas gráficas, de antologías de sus historietas. Es realmente un historietista extraordinario. Mira, ahí tiene justamente la imagen de la edición integral de todo Paracuellos. Ahí es cuando estaba chavo. Sí, esa foto debe ser como chavo. De los 70, fines de los 70, yo creo. Él junto con otro historietista que se llama Luis García, fueron los representantes de una corriente pues como muy novedosa en los años, principios de los 80 de la historieta en España, y él pues siempre se ha identificado como un hombre de izquierda, fue incluso miembro del Partido Socialista catalán, aunque él es madrileño, y muy claro pues con sus ideas. Un gran historietista que les recomiendo cualquier cosa que encuentren de Carlos Jiménez, realmente vale mucho la pena. Pero esta serie de Paracuellos específicamente es muy fuerte, es muy cruda y muy buena serie de historieta. Y que justo también con los otros como que tiene esto en común, ¿no? Como un poco pues esta soledad infantil, la orfandad, la violencia. La violencia, también. La crueldad. Y en un sector pues tan vulnerable y tan importante como es la niñez. Terrible, y fue terrible lo que pasó, obviamente. Todo esto tiene su común denominador, que es la crueldad humana de la guerra y de la posguerra, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo actualmente, ¿no? En Gaza, y todos los niños, las mujeres, niños, todo lo que ha sucedido en Gaza es terrible. Y pues esto es parte de todo ello. Entonces te digo, Agatha Christoph fue mi gran descubrimiento del año pasado. Me dio mucho gusto haber encontrado a esta escritora, que pues ya casi he leído todos sus libros. La recomiendo bastante, sobre todo Klaus y Lucas. Ok, pues vamos a revisarlos. Si suenan, sí, fuertes, ¿no? Seguramente es una lectura fuerte, pero también necesaria. Pero además interesante, ¿no? el manejo de la narrativa en cada uno de los 3 libros. El punto de vista, el primer libro, cada capítulo tiene como 2 páginas, cuando mucho, 3, cuando mucho, porque son, te digo, escrito en primera persona del plural, ¿no? Nosotros. Nunca es uno de ellos, siempre son los 2 juntos. Sí, en presente todo el tiempo. Al final de la primera novela se separan, y la segunda novela está escrita totalmente distinto, la tercera totalmente distinto. Y dices que la tercera cuestiona todo. Y hasta pareciera que que no son los mismos personajes, aunque se llaman igual. En la segunda novela, Lucas es el que se queda en el pueblo y habla de su hermano, pero como que no checa perfectamente con los personajes que conocimos en la primera. Puede ser que sean otros personajes o no. Y te digo, puede ser incluso que no sean 2 hermanos gemelos, sino que siempre solamente fue uno. O sea, sí hay una ambigüedad con la que juega la escritora, que lo hace todavía más interesante. No quiero decir más de... Que tal vez sea, claro, o sea, obviamente intencional por el propio... Claro. Por la propia narrativa incluso de la historia, ¿no? Y de esta no objetividad también de la que nos compartes, ¿no? Exacto. Pues habrá que leerlo porque no nos puedes contar tampoco muchísimo. No. Y pasan muchas cosas y es realmente una trilogía muy interesante. Ojalá que la puedan leer y que nos cuenten después en los comentarios qué opinan hablando de los comentarios de esta novela. Es realmente para mí fue una muy grata sorpresa y siempre la recomiendo. Ok, pues mira, si hay un comentario
igual la semana pasada comentaron ahí de eso, o sea, de verdad, o sea, nuestra audiencia agradece muchísimo pues este compartimiento tuyo de las lecturas, tu visión, que nos cuentes también de qué va, como de una manera profunda. Acá nos ponen la mejor sección de la noticia de lecturas con Monero Hernández, muchas gracias. No es acá pero de verdad, o sea, pienso que sí es como muy, pues eso, valioso, nos abre también como otro panorama. No tengo aquí los de la semana pasada, pero pues esto, ¿no? Como para justo ampliar pues las opciones de lectura. Y ahora que va a haber vacaciones, voy a hacer un especial de vacaciones, a ver qué recomendaciones. Sí, sí, porque va a haber tiempo también para leer y para prepararnos para lo siguiente. ¿Quién sabe cuál sea tu nuevo descubrimiento del 2025? Creo que ya lo sé. No, pero entonces sería 2024. Por eso, el de 2024 ya lo porque este es de 2023. Este es del año pasado, vivo. Sí. Sí, es cierto. Este año hubo una escritora que yo creo que hablaré de eso de los últimos programas del año, que me sorprendió mucho también, me gustó bastante. Ella es argentina. Pero bueno, de es eso lo único que hablamos. nos puedes decir. Ok, bueno, entonces estaremos esperando quién es. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, invitarlos a leer, a siempre leer. Creo que lo dije hace 8 días, de ninguna manera siento, ni pienso, ni digo que soy un crítico literario, ni mucho menos, simplemente pues me gusta leer y desde mi muy subjetivo punto de vista, pues les recomiendo las cosas que leo y que me gustan. Pero pues justo eso, ¿no? Para leer, para tener el disfrute también de la lectura, tampoco necesitamos ser expertos ni críticos, ¿no? O sea, creo que es lo chido, lo rico de poder leer ampliamente y descubrir justamente estas cosas que difícilmente ¿no? Veríamos un paracuellos y diríamos como, incluso con la portada, ¿no? Pensaríamos, pues debe ser como algo divertido, como... No, es muy ¿no? terrible. Mira, por ejemplo, este es el tomo 2. Dice el niño al otro, ¿qué estás comiendo? Una manzana. Te pido lo pocho, o sea, lo ya feo de la manzana. No, está pedido, le dice el otro niño, porque es el hambre, el maltrato. Realmente es una tira muy dura. Es triste, pues, pero es muy aleccionadora. Okay. Pues bueno, esperamos entonces dentro de 8 días, el siguiente miércoles, a ver qué más nos traes. Obviamente, pues todo lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que vean, pues esto, que busquen a los autores, bueno, a la autora y al autor, y pues sigamos descubriendo juntas y juntos nuevas lecturas para ampliar pues nuestros horizontes. Pues muchas gracias, Hernández, por estas a ti, muchas recomendaciones, gracias a como todos. siempre. Bueno, y pues con esto a todas y a todos. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.